Buenas tardes a todos. Acompáñenme por favor a orar para poner la predicación en manos de nuestro Dios. Señor, te agradecemos que nos permites estar aquí reunidos como familia, como iglesia local, que, como decía hace ratito el pastor Santiago, estamos para adorarte, así como lo hacen todas las iglesias cristianas en el mundo hoy, y te pedimos que ahora te adoremos entendiendo tu palabra, aplicándola en nuestra vida, en nuestra iglesia, y que podamos seguir entendiendo lo que en ella nos mandas para que nuestras vidas sean cada vez más agradables a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya saben, por favor, en dónde abrir sus Biblias. De nuevo, Primera de Timoteo 3, versículos 8 y 9, porque seguimos con este tema de los diáconos, que seguirá a lo largo de este mes. Hay mucho que estudiar al respecto y muy importante para todos nosotros. Ya lo vimos en el estudio de la mañana, no es solamente ir revisando cuáles son los requisitos para nombrar diáconos en nuestra iglesia, sino que se trata, hace ratito después del estudio me preguntaba una hermana, bueno, ¿todos somos diáconos? Sí, en el sentido de que todos somos servidores de nuestro Dios. Entonces, estas características son para quienes deseamos servirle con un corazón limpio, con toda la disposición de nuestra alma, y por lo tanto muy importante que sigamos estudiando estos requisitos para los diáconos. En el estudio de la mañana, nada más como un breve repaso y muy rápido, concluimos por qué Pablo pone características para los obispos y características para los diáconos. Nada más rápidamente repasando esto, primero porque hay diferencias entre ambos oficios. Los obispos tienen que ser aptos para enseñar y están dedicados al gobierno de la iglesia. A los diáconos no se les pide nada de esto. Segundo, porque Pablo hizo hincapié en cualidades para cada oficio que llevarían a que los que lo desarrollan o los desarrollan tengan las cualidades necesarias para cada uno de ellos. Y tercero, porque con ello mostró la importancia que tiene cada uno de esos oficios para la iglesia. También me decía esta hermana, y es importante que expresemos cuando tenemos alguna duda o algún comentario sobre un estudio o sobre la predicación, que tal vez todavía no se ha visto con toda claridad que el diaconado es un oficio dentro de la iglesia. Entonces, de todas maneras, todo este mes lo vamos a estar viendo y vamos a observar con claridad que definitivamente es un oficio, así como el del obispo es otro. También vimos que del cumplimiento de estos requisitos para los diáconos depende que este oficio se desarrolle correctamente para la gloria de Dios, y por lo tanto nos estamos deteniendo en cada uno de estos rasgos del carácter de un diácono para que podamos entender con claridad cada uno de ellos y cómo lograrlo. Hace ratito en el estudio de la mañana lo vimos y no será la excepción en los siguientes 3 rasgos del carácter del diácono que estaremos viendo a continuación. Recordemos también nada más rápidamente en qué consisten los primeros 2 que vimos. El primero dice en la Biblia Reina Valera que deben ser honestos, en la Biblia de las Américas que deben ser dignos, es decir, respetables, venerables. Pero como lo decía en el estudio de la mañana, no es para que les andemos aplaudiendo a quienes tengan este rasgo en su carácter, sino para que puedan servir al Señor, sirvan de ejemplo inclusive para la iglesia, y por eso es que Pablo pone este rasgo del carácter de un diácono en los versículos, bueno, en este caso en el 8, pero también vamos a ver hoy uno que está en el 9.
Y hablando de la manera de lograrlo, lo hace una persona, un creyente, pensando en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, como lo dice Pablo en Filipenses 4:8, y también mediante la acción de la palabra de Dios, la cual debe morar en abundancia en ellos, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, como lo dice Colosenses 3:16. Y de esta manera, alguien que trabaja así en su vida tendrá lo necesario para enfrentar situaciones que pondrán a prueba su honorabilidad, su venerabilidad, como reclamos con la atención que preste al cuidado material de los hermanos, o expresiones de envidia por las tareas que haga, o diferencias con los pastores por tener, y no hablo de diferencias fuertes, lo que explicaba en la mañana, discusiones, argumentaciones sobre cómo cuidar específicamente de algún hermano o hermana. Entonces, estará preparado para el diaconado mediante este rasgo en su carácter. Y finalmente, y para terminar el pequeño repaso de lo que vimos en la mañana, el segundo requisito está también ahí en el versículo 8, sin doblez o de una sola palabra, que literalmente viene de un adjetivo que significa que no sea de doble hablar, que no esté diciendo sobre un mismo asunto una cosa por un lado, otra cosa por el otro, y que con esto diga que va a hacer una cosa y haga otra, genere conflictos entre los hermanos por decir cosas diferentes sobre el mismo asunto, o que cuando reciba algún encargo de los pastores les diga que sí y después diga que no, y por lo tanto su decir debe ser sí, sí o no, no, como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:37, y debe desechar la mentira hablando la verdad, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:25, y andar en la verdad del Evangelio, como lo dice tercera de Juan 3. Entonces, con ello, un creyente que ha trabajado en la integridad de su hablar, en no ser de doble hablar, estará preparado para el diaconado, pues será formal en sus compromisos, será consistente en su hablar sobre un mismo asunto y será congruente con lo que dice y piensa sobre algún encargo que se le haya hecho. Esto fue lo que vimos en la mañana. Quería hacer nada más un breve repaso para ponernos en contexto de lo que veremos ahorita, que serán los siguientes 3 rasgos del carácter de un diácono. Entonces, vamos a verlo porque es importante que como iglesia los conozcamos, los apliquemos en nuestra vida y los podamos reconocer en hermanos que puedan ser nombrados diáconos. Vamos a ver el tercer requisito. Así que, por favor, vean ahí en 1 de Timoteo 3, y igualmente en el versículo 8 dice, no dados a mucho vino. Y bueno, como el pastor Santiago ya explicó esta característica la semana pasada, la damos por visto, revisen el video de la semana pasada, no es cierto. Vamos a entrar en detalle en esto, qué quiere decir no dados a mucho vino, viendo aspectos un poquito distintos de los que nuestro pastor Santiago nos expuso el domingo anterior. A diferencia de los 2 requisitos anteriores, en los que Pablo utiliza adjetivos, en este utiliza un verbo, no utiliza, como les decía, cualidades o adjetivos, sino un verbo, y es un verbo compuesto que está formado por el prefijo hacia y el verbo tener. Entonces, acuérdense que las preposiciones en el griego le dan énfasis al verbo. Entonces, aquí la preposición hacia le da énfasis al verbo tener, hacia tener. Entonces, hace que este verbo sea más fuerte y ya no solamente es tener, sino dedicarse, consagrarse a, velar por, o prestar cuidadosa atención a. Entonces vean ese énfasis que ahora tiene el verbo, ya que no se le debe dar esta consagración, dedicarse, prestar cuidadosamente atención o velar
velara, al mucho vino, dice aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, un diácono, al igual que un obispo, no debe abusar de la ingestión de bebidas alcohólicas ni ser conocido como bebedor, pues todo creyente está llamado a comportarse de manera distinta a la forma en que lo hace un incrédulo, especialmente cuando está llamado a un servicio público, distintivo, que requiere de sobriedad y de buen juicio. Y en este caso la sobriedad no es solamente de bebidas alcohólicas, sino recuerden lo que nos decía el pastor Santiago la semana pasada, una persona sobria es alguien que piensa bien, que piensa con calma. Y por lo tanto, para pensar de esta manera, no puede estar influido por bebidas embriagantes o en este caso por cualquier otra sustancia. Entonces, no hay que tener, un diácono tiene que tener cuidado con esto para que, como les decía, pueda presentar buen juicio, puesto que tiene responsabilidades como las tiene el pastor, que ya vimos que son diferentes, pero dentro de la iglesia, no las tiene en cualquier otro lado, las tiene dentro de la iglesia. Si estamos viendo ahora con los Juegos Olímpicos que no se permite que los atletas estén bajo el influjo de alguna sustancia que les permita un mejor rendimiento, pues con más razón dentro de la iglesia se tiene que tener ese cuidado. Imagínense nada más la situación. Entonces no puede ser así en el caso ni de un pastor ni de un diácono. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto para mantener el buen juicio? Acompáñenme por favor a Proverbios 31, el último de los Proverbios, Proverbios 31, a los versículos 4 y 5, por favor. Proverbios 31, versículos 4 y 5. Y dice aquí la palabra de Dios: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Las bebidas embriagantes hacen esto, nublan el juicio, lo cambian. Entonces un diácono, un pastor no puede estar bajo el influjo de estas sustancias, puesto que entonces va, como lo dice aquí en Proverbios, olvidar la ley y pervertir el juicio de los afligidos. Entonces no puede ser que un diácono tenga esta responsabilidad en la que de forma imprescindible se requiere de una mente clara y de un buen discernimiento para juzgar sobre asuntos importantes, nublándolo con bebidas embriagantes. Entonces, por eso es que Pablo lo pone aquí para que un diácono lo tenga muy presente. Recuerden que son requisitos para todos los creyentes, pero aquí especialmente para quienes van a prestar este servicio de manera oficial como un oficio dentro de la iglesia. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios sobre este asunto? Regrésense por favor ahora ahí a Primera de Timoteo, pero en lugar del capítulo 3, que es el que hemos estado viendo, ahora vayan al capítulo 5. No, perdónenme, acompáñenme a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Esta iglesia de Éfeso es una en la que Timoteo llegó a ser pastor, y lo que Pablo les dice a los de esta iglesia en el capítulo 5, versículo 18 es lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y si observan ustedes el versículo anterior, el 17, ahí Pablo les había dicho: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo 18? No os embriaguéis con vino, si antes Pablo les había dicho que no debían de ser insensatos, sino entendidos de la voluntad del Señor.
Antes de ser creyentes, los efesios, pretendiendo entender la voluntad de sus dioses, recurrían al vino para embriagarse y entrar en un estado de éxtasis, en el que supuestamente entraban en comunicación con estas deidades y con eso aparentemente conocían la voluntad de estos dioses. Por eso Pablo les dice, si ustedes no quieren ser insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios, no tienen que embriagarse con vino para llegar a eso. Por lo tanto, un diácono no necesita de ese tipo de sustancias para tener un mejor juicio. Alguien que diga, bueno, es que con eso yo estoy más despierto. No, cuidado, no va por ahí el asunto. Dice Pablo, no se embriaguen con vino para conocer la voluntad de Dios, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa es la forma de mantener una mente clara, de tener buen juicio para los asuntos que un diácono va a desarrollar. Y por lo tanto, como lo vimos en el estudio de la mañana, como lo cantamos hace rato, por cierto, hemos orado los martes por quienes se dedican a preparar el servicio el servicio en el que estamos ahorita. Y parte del servicio son los cantos. Y ahorita van a ver, voy a citar uno de los cantos que hace ratito de los que participamos, y bueno, es ver cómo Dios trabaja y hace que trabajemos juntos a pesar de que no nos ponemos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo sobre el tema que vamos a tratar y por eso cantamos, ahorita van a ver qué cita, pero sabemos que para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Y de esa manera seremos controlados por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios, y justo lo que estábamos recordando, que aprendimos la semana pasada, ¿con qué vamos a limpiar nuestro camino? Guardando la palabra de Dios, y tenemos para ello que conocerla, ¿no? Entonces debe morar en abundancia en nosotros. Por lo tanto, un cristiano no necesita recurrir al uso de sustancias que le ayuden a estar tranquilo o a despertar su mente. Solo requiere, y aquí es donde vean que estamos de acuerdo, a pesar de que no nos comunicamos para ello, miren lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 19, versículos 7 al 10. Justo el que cantamos al final, Salmo 19, 7 al 10, y como lo cantamos, no lo busquen, ya está, digo yo no lo canto porque no cantaré también como nuestros hermanos nos guiaron hace rato, pero lo voy a leer. Salmo 19, 7 al 10, dice aquí la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, aquí con toda claridad, vemos que un cristiano no necesita de sustancias que le generen un éxtasis, una tranquilidad, para que pueda juzgar sobre asuntos. Lo que dice la palabra de Dios es que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Es la única alegría que necesitamos como creyentes. No necesitamos buscar nuestra alegría en otros lugares. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, no necesitamos despertar nuestra mente con ninguna otra sustancia, sino simplemente con el precepto de Jehová que alumbra los ojos. Entonces, vemos que lo único que necesitamos es la palabra de Dios, que mora en abundancia en nosotros. Entonces, pues esto es lo que enseña la Biblia, y para entender mejor lo que dice Efesios 5:18, que lo vimos hace un momentito, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya vimos que para ser llenos del Espíritu Santo, lo único que necesitamos es la palabra de Dios, que mora en abundancia en nosotros.
El comentarista William Hendrickson parafrasea Efesios 5:18 de la siguiente manera: la borrachera no conduce a nada bueno, sino al vicio. Ella no os brindará placer legítimo, ni conocimiento útil, ni tranquilidad perfecta. No os ayudará, sino que os perjudicará. Deja un amargo sabor y provoca interminables calamidades. Pero a la inversa, el ser llenos con el Espíritu os enriquecerá con los preciados tesoros de gozo permanente, profundo entendimiento, satisfacción interna. Aguzará vuestras facultades para recibir la divina voluntad. Entonces, eso es lo que Pablo les llevaba a los efesios a comprender, que ya no tenían que hacer lo que antes hacían, donde con eso supuestamente aguzaban sus sentidos, entraban en éxtasis para entender la voluntad de sus dioses, sino que tenían que tener la palabra de Dios morando en ellos, estar llenos del Espíritu Santo, y con eso entenderían la voluntad divina. Con eso es que podían actuar de la manera correcta. Con esto concluimos entonces que un creyente que es reconocido por no nublar su mente y su discernimiento mediante el consumo de bebidas embriagantes o de otras sustancias, sino que confía en la palabra de Dios para satisfacerlo y para guiarle, lo que le llevará a ser controlado por el Espíritu Santo, estará dispuesto al diaconado. Y como les decía hace rato en el estudio de la mañana, y nos lo decía el pastor Santiago el domingo pasado, no se trata de decir, mira, pues esto es para los diáconos, entonces esto no aplica para mi vida. Y ya vi varias cabezas que se mueven y dicen, no, para nada. Esto es lo que la Biblia nos manda a todos los creyentes, que no seamos dados a mucho vino, que no estemos buscando esa tranquilidad, esa satisfacción, ese entender cosas de manera clara mediante el uso de sustancias que no tenemos para qué estar consumiéndolas, sino el ser controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a llevar a entender la voluntad divina, eso es lo que debe llevar a un diácono a tener el discernimiento, la claridad de pensamiento para llevar a cabo su servicio al Señor. Pero aplica para todos, es la única manera en que podremos servir al Señor con la claridad necesaria, con el buen juicio que se requiere para servirle de buena forma. Entonces, ya vimos 3, ahora vamos al cuarto requisito. Lo encontramos al final del versículo 8, y lo que dice ahí Pablo a Timoteo respecto de los requisitos de los diáconos es: no codiciosos de ganancias deshonestas. Y de nuevo encontramos un requisito que es similar al de los pastores. Y la pregunta es, bueno, ¿y para qué Pablo lo pone? No lo da por visto, como ya lo iba yo a dar hace rato con el de no dados a mucho vino, pero no, también en este vamos a entrar en detalle. Les decía yo que Pablo enlistó cualidades similares, pero que a la vez van a ayudar a cada uno de los oficios a que lo haga de manera correcta. Vamos a ver de qué manera el que un diácono no sea codicioso de ganancias deshonestas le va a llevar a que sea un buen servidor de Cristo en el diaconado. En la Biblia de las Américas, en lugar de decir no codiciosos de ganancias deshonestas, dice no amantes de ganancias deshonestas. Son parecidos, ¿no? Alguien que tiene codicia es alguien que busca, que ama, en este caso, las ganancias deshonestas. El adjetivo griego es compuesto y se forma por el adjetivo vergonzosa y el sustantivo ganancia. Entonces es alguien que no está buscando estas ganancias que traerían vergüenza. ¿Qué tipo de ganancias traen vergüenza? Bueno, pues alguien que hace algo ilícito y que de ahí obtiene una ganancia. Entonces, los cristianos no nos movemos en medios ilícitos, no evadimos impuestos para que con eso tengamos más recursos. Buscamos cumplir con las leyes porque Dios nos llama a obedecer a las autoridades, y por lo tanto nos movemos en lo lícito, en lo que es de buen nombre, lo vimos hace rato en el estudio de la mañana, y por lo tanto
el diácono tiene que comportarse de esta manera, no debe ser desvergonzadamente codicioso, que es lo que literalmente quiere decir aquí el texto. Un diácono, de la misma forma que un pastor, no debe amar el dinero, pues esto le llevará a buscar o a aceptar ganancias deshonrosas, porque a veces ni siquiera es que lo busquemos. A todos nos ha pasado que nos ofrecen hacer algo de manera ilícita, algo que nos va a costar menos recursos, algo que nos va supuestamente a ahorrar, y es algo que ni siquiera estábamos buscando, sino nos lo ofrecen. Pero entonces tenemos que saber decir absolutamente no, porque yo me muevo de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que un diácono tiene que hacer. Acompáñenme ahora sí en la misma carta de Primera de Timoteo, pero ahora al capítulo 6, en el versículo 9, cuando Pablo le está hablando a Timoteo de los ricos de la congregación y cómo es que no deben estos ricos amar el dinero, qué es lo que pasa cuando se cae en este pecado de amar el dinero. Miren lo que dice ahí en el capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. De por sí ya en el español es bastante claro lo que vemos aquí, y conocemos ejemplos a lo largo de la historia humana de qué es lo que pasa con quien es ambicioso, busca a toda costa la riqueza, nada lo satisface. Simplemente un ejemplo que tenemos muy claro, y todos hemos escuchado el apellido Rockefeller, que además suena así impactante, ¿no? El señor Rockefeller. Pero cuando John Rockefeller obtuvo su primer $1,000,000, le preguntaron, oiga, ¿y cómo se siente de haber obtenido su primer $1,000,000? Quiero más. Y eso es lo que los ricos hacen, siempre quieren más y más y más, no se sacian con poco. Lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo es que el anhelo de las riquezas provoca que las personas, aún las cristianas, tropiecen y queden atadas a estas riquezas al buscarlas y se vuelvan presas de deseos insensatos y perjudiciales. Terminan haciendo lo necesario, no importando si es inmoral, para obtener esas riquezas, lo cual acaba arruinándolos. Entonces, el amor al dinero nunca trae algo bueno. No quiere decir que no lo busquemos porque es necesario para mantenernos en este mundo material, que uno va a cualquier lado y no le regalan las cosas, tiene uno que comprarlas. Entonces, aun cuando vaya uno a comprar algo para la iglesia, no le dicen a uno, es para la iglesia, llévatelo gratis, ¿no? Hay que pagarlo. Entonces, necesitamos del dinero, pero no debemos movernos en ese amor al dinero, porque nos atrapa, nos enlaza, como aquí lo dice el apóstol Pablo, y hace que se busque hacer cualquier cosa, aunque sea inmoral, para obtener ese dinero. Y eso lo vemos a cada rato. No voy a decir nombre porque esto se está transmitiendo, pero conocemos de casos en esta administración de la presidencia actual de algún empresario que lo obligaron a pagar muchísimo dinero de impuestos que debía, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan es tener más dinero a costa de lo que sea, no importa si es a costa del erario público, y bueno, casos conocemos de sobra. Entonces, caen en este lazo, se vuelven presa de deseos insensatos y perjudiciales, pero además el amor al dinero se vuelve imparable y termina siendo decepcionante porque nunca están satisfechos con lo que tienen. Acompáñenme a Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. Y dice aquí el predicador: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces,
qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios y que lo vemos de manera clara, como les decía, en el mundo, en lo general. Ninguna cantidad de dinero satisface a alguien que lo desea sobre todo, pues aunque tenga mucho de él, no lo considerará como algo que valga la pena, no le va a parecer un fruto. Uno tiene el fruto de su trabajo y dice uno, gracias Señor, porque esto me permite comprar comida, me permite pagar algún servicio, pero un rico que además le sobra el dinero, no ve eso como un fruto. Si tiene un yate, no, pues ya vio el yate más nuevo y ahora quiere otro, ¿no? Entonces no están nunca satisfechos con lo que tienen. Por eso dice el predicador, también esto es vanidad, es decir, termina siendo algo pasajero, sin valor, algo que no se puede detener y por lo tanto seguirá avanzando y avanzando y avanzando. No sé si alguno de ustedes vio esta película que está basada en algo que ocurrió de manera real, que se llama Imparable, que es sobre un tren en Estados Unidos que alguien por error lo deja andando en automático y el tren avanza a toda velocidad. No les cuento lo que pasa, la verdad está interesante la película. Pero se llama Imparable porque precisamente este tren avanza a toda velocidad y está amenazando sobre todo a una población porque además traía tanques con químicos y si ese tren se descarrilaba pues iba a causar un tremendo daño, ¿no? Entonces así es con el dinero, es imparable, no hay manera de detenerlo y causa un daño terrible. El Señor Jesucristo advirtió que el fin de la vida del hombre no está en acumular bienes en la tierra, totalmente contrario a lo que el mundo enseña. Si uno ve los anuncios en la televisión, ¿qué es lo que nos dicen? Compra, compra, ten, busca a toda costa, ¿no? Todo lo material. Pero el Señor Jesucristo nos dice que ese no es el fin de la vida del hombre. Acompáñenme ahora a Lucas 12. Lucas 12, a los versículos 15 al 21. Lucas 12, 15 al 21. Y dice aquí la palabra de Dios, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, la conclusión que hace aquí el Señor Jesucristo es que nuestra riqueza no debe estar en los bienes materiales, nuestra riqueza debe estar para con Dios. Y entonces, lo que tengamos material debe ser para la gloria de Dios. Por supuesto, será para nuestro mantenimiento, para lo que nosotros necesitemos, pero también es para ofrendar, también es para ayudar al necesitado y todo esto debe ser para la gloria de Dios. Y lo que vemos es que este rico no estaba buscando la gloria de Dios, estaba buscando satisfacerse a sí mismo, pero como todos los ricos de este mundo que no conocen a Dios, pues todo lo que podía tener no le iba a satisfacer jamás, iba a construir graneros más grandes y si Dios le hubiera dado más, construía más y construía más y más y no iba a parar. De nuevo vemos que el amor al dinero es algo imparable, no tiene satisfacción la persona que ama el dinero. Vamos a ver un último aspecto sobre lo que hace la codicia. Corrompe aún a quienes deberían estar dedicados principalmente a cuidar las almas de los demás, sino porque el apóstol Pablo lo hubiera puesto aquí en los requisitos para los diáconos, sabiendo que se estaba dirigiendo a creyentes que no debemos amar al dinero, pero sabemos que hay ejemplos desafortunadamente de pastores, de creyentes, que lo que les mueve es el amor al dinero. Y por lo tanto, Pablo por eso pone esto como un requisito
Y vemos, estamos en Lucas, así que busquen por favor Lucas 20, del 45 al 47, para que veamos ahí lo que el Señor Jesucristo dijo de personas que debían guardar, cuidar las almas de las personas, pero que estaban movidos por el dinero. Dice aquí en los versículos 45 al 47 de Lucas 20, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esto es algo que expuso nuestro pastor Santiago, y lo único que voy a comentar yo al respecto de este texto es que el Señor Jesucristo estaba aquí mostrando el mal ejemplo que estaban dando los escribas, que en lugar de, si ellos estaban dedicados a estudiar, a interpretar y a enseñar la palabra de Dios, lo que debían de haber hecho era dedicarse a eso y no estar buscando el dinero. Pero desafortunadamente a muchos de ellos, la mayoría de ellos, los movía el dinero. Dice: devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y lo único que voy a agregar a lo que ya nuestro pastor Santiago había expuesto un martes con respecto a este texto es lo que dice el comentarista William Hendrickson de cómo hacían los escribas para devorar las casas de las viudas. ¿A qué se podía referir esta expresión? Dice él: ofrecían su ayuda para administrar los bienes que le habían quedado a una viuda, mientras ellos se quedaban con un monto mayor del que entregaban a la viuda. O se aprovechaban injustamente del sostenimiento material que inicialmente había sido ofrecido voluntariamente por las viudas. Entonces, ya podemos tener en mente casos desafortunados dentro de la iglesia de personas que se han aprovechado de congregaciones enteras y que desafortunadamente lo que han mostrado con ello es que no les movía el estudiar, el enseñar la palabra de Dios, sino los estaba moviendo el amor al dinero. Y por lo tanto, Pablo advierte aquí a los diáconos, dice que es un requisito de ellos el que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, los diáconos, por lo tanto, tienen que mostrar que el dinero no es una prioridad en su vida. Y no solamente en la iglesia, porque podemos pensar en el contexto de la iglesia, pero la vida de un diácono o de cualquier creyente no se queda nada más aquí. Tiene que ser alguien que no haga esto fuera de la iglesia, que no esté en esa ambición del dinero, o que encontré un ejemplo de un comentarista que también aplica, que no sea alguien que en su trabajo se cruce de brazos y diga: bueno, finalmente si no hago esto me van a pagar lo mismo, así que pues ¿para qué me esfuerzo? ¿O para qué hago esto de más que están pidieron un voluntario? No, hay que lo haga alguien más, porque yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Como decía mi papá de broma en uno de sus seminarios a maestros, decía: bueno, pues ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Entonces, pues era un dicho por ahí entre maestros, ¿verdad, papá? Pero bueno, no, los cristianos no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para nuestro Dios. Entonces, un creyente debe tener no debe tener el amor al dinero como prioridad en su vida, ni buscar obtenerlo a toda costa, sino utilizar sus bienes para glorificar al Señor. Su trabajo debe ser para glorificar al Señor y servirle sin sacar un provecho económico de ello. Entonces no es lo que busca un creyente. Bueno, ¿qué voy a obtener? También encontré un buen ejemplo de un comentarista. Decía un diácono que está encargado de la ayuda material a personas en necesidad en la iglesia. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues utilicé mi gasolina para ir a comprar, pues ahora se la cargo a la iglesia. Y utilicé mi tiempo y mi tiempo vale, entonces pues también le voy a cargar a la iglesia. Y me tomé por ahí un refresco porque tenía sed, pues también se lo voy a cargar a la iglesia. No,
No debe ser alguien que busque ese tipo de ganancias deshonestas. Si va a hacer un servicio para el Señor, que lo haga de manera desinteresada. Entonces, acabamos de ver la cuarta cualidad, el cuarto requisito, el cuarto rasgo de carácter que debe mostrar un diácono para que pueda servir adecuadamente al Señor, y en el que tenemos como iglesia que estar atentos, primero en nuestras vidas, de no actuar de esta manera, y segundo, de que podamos verlo en los hermanos que pudieran ser nombrados diáconos. Y vamos a finalizar con el quinto requisito. Regrésense por favor a 1 de Timoteo 3 y lo encontramos en el versículo 9. Y aquí lo que dice Pablo es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y vamos a ver qué quiere decir esto del misterio de la fe. Y claro, si entendemos más claramente con limpia conciencia. Pero, ¿qué es esto de guardar el misterio de la fe? Al igual que para el tercer requisito, para describir Pablo utiliza un verbo. De nuevo, no se trata de un adjetivo, de una cualidad que debe tener un diácono, sino de un verbo, de algo que debe hacer. Ya vimos algo que no debe hacer en el en la tercera característica, pero ahora vamos a ver algo que debe hacer, que está descrito por un verbo. Y este es un verbo que está en tiempo presente, y recordemos que en el griego esto significa hacer algo de manera continua. Entonces es alguien que debe estar guardando. Por eso también, bueno, además de ser un verbo en presente, es un participio, y el participio se traduce como gerundio al español. Entonces es alguien que debe estar guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Sobre este misterio de la fe, Alexander Strauch nos lo aclara de esta manera. La expresión misterio de la fe es una forma maravillosa y magnífica de referirse a las verdades distintivas del cristianismo. En el Nuevo Testamento, misterio quiere decir secreto revelado, un plan divino o propósito divino anteriormente escondido y sin acceso a las personas, pero ahora revelado por Dios y proclamado a todos los que creen. La fe significa toda la doctrina cristiana, las verdades distintivas del cristianismo. Puesto que Dios nos ha divulgado los secretos gloriosos y divinos de la redención, cada cristiano tiene la inmensa responsabilidad de vivir consistente y obedientemente de acuerdo con estas verdades. El cristiano puede hacer que la gente no tenga el deseo de contemplar las maravillosas revelaciones de Dios mediante el comportamiento pecaminoso e hipócrita, o puede hacer que el mensaje del cristianismo sea atractivo a los no creyentes mediante un comportamiento que se ajusta a las verdades de la fe. Un diácono debe tener un compromiso inamovible con la fe cristiana y vivir consistentemente con sus creencias. Y bueno, esto es algo que nos aclara que este misterio de la fe, cuando encontramos en el Nuevo Testamento la palabra misterio, no se refiere a algo que nadie conoce, que se ha quedado ahí, como cuando hablamos de la historia y decimos, pues este es un misterio que quien murió se lo llevó a la tumba y nunca vamos a saber qué es, ¿no? O como la fórmula de la Coca-Cola, que solamente 2 personas en el mundo saben cuál es la fórmula de ella, y por eso viajan siempre por separado, para que si uno muere en el viaje, el otro mantenga la fórmula ahí vigente. No es esa clase de misterio. Este es un misterio que antes estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. ¿Y a quién ha sido revelado? A los creyentes. Entonces no es revelado a todo el mundo, no todo el mundo conoce el misterio de la fe, sino solamente los creyentes, porque, y lo hemos visto y nosotros lo vivimos como no creyentes, nos querían explicar el evangelio y no entendíamos realmente de qué se trataba. Si vivíamos en una religión de obras, pensábamos que nos estaban hablando de, sí, ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer esto. Y no entendíamos de lo que nos hablaban. Ahora, gracias a Dios, lo entendemos. Entonces, ese es el misterio de la fe, y por lo tanto, como dice Alexander Strauch, si esto nos ha sido revelado,
si son verdades gloriosas que hoy entendemos, debemos vivir conforme a esas verdades. No podemos decir qué maravilloso lo que nos exponen en la iglesia, qué maravilloso lo que acabo de leer, cierro la Biblia y me dedico a tomar las decisiones bajo mis propios criterios, bajo mis formas. Eso no debe hacer un creyente porque está tirando a la basura o guardando ahí, ahora sí como si fuera un misterio, la fe cristiana y actuando de una manera distinta. Entonces eso no puede hacer un creyente. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en otras palabras, es una cita muy conocida, no la busquen, yo la leo, en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y gracias a Dios, quienes somos creyentes entendemos ahora sí que estas obras de las que habla aquí Pablo, porque antes en un sistema de obras hubiéramos dicho, pues aquí está, estas son las obras que yo tengo que hacer y la salvación es por obras. No, lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando Dios nos da la fe para creer y entonces somos salvos, entonces Dios pone esas obras y ya las había puesto de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no las desarrollamos, esas obras no cuentan, son obras que hacemos en consecuencia de ser salvos. No nos llevan a la salvación, son consecuencia de la salvación. Nuestra fe no es una fe estática, no creemos nada más y decimos, bueno, ya creí, pues entonces aquí me siento a escuchar, aquí en mi trabajo hago lo que todo el mundo hace, en el mundo me comporto como todo el mundo lo hace, pero yo ya creí, ya soy salvo, ¿no? Es una fe dinámica, es una fe que actúa y que actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. La Biblia está repleta de esta misma fórmula. Nos podríamos pasar aquí muchísimo tiempo, no crean que me voy a pasar del tiempo establecido, nada más una última cita que habla de esta misma fórmula, de que la fe cristiana no es estática, sino dinámica, y que tenemos que obrar en consecuencia de ella. El apóstol Juan, no busquen por favor la cita, yo la leo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 4 al 6, primera de Juan 2, 4 al 6, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y desde luego que conocemos muy bien este pasaje, como conocemos muchos otros, pero por algo la Biblia está repleta de ello, porque de pronto se nos olvida. De pronto tomamos una decisión y después decimos, ¿y por qué tomé esta decisión? Si la Biblia dice esto al respecto. O no pedimos consejo y pensamos, bueno, yo sé cómo debo hacer las cosas y las hacemos. Y entonces alguien que va a ser elegido diácono no puede actuar de esa manera porque va a tomar decisiones importantes dentro de su servicio y por lo tanto tiene que andar como Cristo anduvo. De otra manera va a tomar decisiones erróneas y no debe hacerlo ningún creyente y por lo tanto no debe hacerlo un diácono. Debe conocer la doctrina cristiana, vivir de acuerdo con ella, que es lo que está diciendo Pablo aquí en este requisito, de tal modo que su conciencia no le acuse. Tiene que ser alguien que pueda tener la conciencia limpia, no que no peque, porque todos pecamos, pero alguien que se pone a cuentas con Dios, alguien que todo el tiempo está buscando agradar a Dios, que cuando sabe que le desagradó en algo, le pide perdón, se arrepiente y sigue avanzando en su vida cristiana, como lo veíamos en la mañana, y entonces es que estará capacitado para el diaconado. Entonces, pero desde luego aplica para todos los creyentes que guardemos el misterio de la fe con limpia conciencia. Y con esto terminamos de ver estos 5 requisitos, estos 5 rasgos del carácter que debe tener un diácono para que podamos reconocerlos,
en las personas que los tengan y por lo tanto tomar una decisión correcta para nombrar a personas que tengan estos rasgos, que después vamos a ver otras muchas cosas sobre los diáconos, pero ahorita vamos a digerir primero estos 5 rasgos del carácter de un diácono y concluyo la predicación como lo hice con el estudio de la mañana, recordando lo que nos decía el pastor Santiago la semana pasada. ¿En qué tipo de trabajo se le pide a alguien que tenga estas características morales? Si alguien va a contratar a un empleado, no revisa que tenga estos 5 rasgos de su carácter, pero en la iglesia sí tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque no formamos parte del equipo olímpico de un país o del ejército de un país o de una empresa que esté en un país, lo cual nos puede llevar a sentir el honor de ser nombrados parte de alguno de estos equipos y conlleva una gran responsabilidad si no formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no es de algo terrenal, es de algo celestial y por lo tanto estos rasgos deben estar presentes en la vida de todos nosotros, sobre todo en la de los diáconos. Un diácono debe distinguirse por un servicio al Señor que se caracterice porque busque satisfacerle en concordancia a quién es Él, que parta del agradecimiento que le tiene por la salvación que le ha otorgado, ya que Dios es santo, justo y poderoso. Y miren, para cerrar, acompáñenme por favor a Hebreos 12, 28 al 29. Hebreos 12, 28 al 29, para que todos reflexionemos en estos rasgos que hemos estado estudiando y veamos cómo la palabra de Dios nos exige a todos como creyentes que vivamos de una manera piadosa. Dice aquí el autor de Hebreos: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, esa es la manera en la que debemos todos servirle, viendo que no servimos a un reino terrenal, sino a un reino inconmovible, un reino celestial, y sirvámosle con gratitud. ¿Por qué? Porque Él ha sido muy bueno con nosotros, nos ha dado la salvación, nos permite entender su palabra, nos ha dado una iglesia en la cual congregarnos, nos da muchas bendiciones espirituales y mediante esta gratitud, como dice el autor de Hebreos, sirvámosle agradándole con temor y reverencia porque Él es fuego consumidor. Y sobre todo quienes vayan a ser nombrados diáconos tienen que tener estos rasgos y servir de esta manera al Señor. Y bueno, vamos a concluir, por favor, orando a Dios por lo que vimos esta mañana. Señor, gracias porque nos permites ver en tu palabra que todos los creyentes te servimos y todos debemos servirte con temor y reverencia, sabiendo quién eres, que eres fuego consumidor y que nuestro servicio debe ser de excelencia. Y que no solamente te servimos aquí en la iglesia, sino te servimos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle. Y debemos ser luz del mundo, debemos comportarnos de una manera distinta, tener rasgos de carácter que realmente denoten que somos tus hijos. Te pedimos que así lo hagamos cada uno de nosotros y que podamos reconocerlo en hermanos que te vayan a servir como diáconos en nuestra iglesia. Que tú guíes todo este proceso, que tú guíes toda esta enseñanza, que tú guíes a cada uno de nosotros a entenderlo, a hacerlo parte de nuestras vidas y sobre todo en aquellos que tú decidas que sean diáconos en renovación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.